Buenas tardes, mi nombre es Frangel Manrique, estudiante de Ciencia Informática del módulo 2, su proyecto Lógica. Les vengo a hablar sobre preposiciones y tablas de verdad. Preposiciones y tabla de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una preposición compuesta para una combinación de verdad que se puede asignar. Toda preposición puede ser verdadera o falsa. Las tablas de verdad son un método para saber si una fórmula molecular, es decir, formada por varias preposiciones, es siempre B, a veces B o nunca B, es decir, siempre F. Si los valores son siempre B, tenemos una tautología. Si siempre son F, estamos ante una contradicción, como hemos dicho. Cualquier proposición puede tener el valor F, que es verdadero, o F, que es falso. Cuando hacemos una tabla de verdad, asignamos todas las combinaciones posibles de valores para esas de verdad, B y F. Si la formulación consta de dos variables, P y Q, tenemos 2 elevado a la 2, es decir, 4 posibilidades. Si la formulación consta de 3 variables, P, Q y R, tenemos 2 elevado a 3, es decir, 8 posibilidades. La manera de construir las tablas de verdad e indicar los valores de verdad posibles para cada variable en la siguiente. Las tablas de verdad. Construcción completa. La construcción de la tabla de verdad que previamente hemos realizado nos indica todas las posibilidades que hay para combinar proporciones dependiendo de si estas son verdaderas o falsas. Pero para tener la tabla de verdad completa debemos incluir las relaciones lógicas existentes entre esas proporciones. Una vez hemos construido la parte de la tabla de verdad que nos indica las distintas combinaciones de los valores de verdad, debemos añadir nuevas columnas a la derecha. En ella iremos escribiendo las relaciones entre proposiciones, atendiendo siempre a su estructura lógica, y debajo de la fórmula escrita iremos poniendo el valor de verdad correspondiente en caso de ser B o BF o FB. Veamos el siguiente ejemplo. Como podemos ver, aquí está la tabla de verdad. Tras ello añadimos las relaciones existentes entre las distintas proposiciones, atendiendo al orden marcado por los paréntesis. Y finalmente, para saber qué valor de verdad le corresponde a una afirmación en el cual dos proposiciones están relacionadas por la conjunción y en la que sus valores son los que indican las distintas combinaciones de la tabla, atendemos a las tablas de verdad de los conectores lógicos. Para resolver el ejemplo podremos aquí las tablas de conjunción y del condicional, que son los conectores lógicos que aparecen en nuestra formulación. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Aldana y les voy a hablar sobre el punto de operadores lógicos y sobre formas proposicionales. Este tipo de operadores permiten obtener solo dos resultados, por lo que se conocen también como booleanos, porque hacen uso de los principios del álgebra de Boole. Los resultados son verdaderos o falsos. La síntesis especifica una serie de reglas de construcción que deberán cumplir las fórmulas para ser sintácticamente correctas. Los elementos que estudiaremos en una fórmula en lógica proposicional, los ejemplos son 1. Símbolos PQR. El segundo ejemplo, operadores, negación, conjunción, disyunción condicional, disyunción exclusiva y paréntesis. Segundo punto, formas proposicionales. El gran descubrimiento de Boole fue aplicar una serie de símbolos a operaciones lógicas y hacer que estos símbolos y operaciones por elección cuidadosa tuvieran la misma estructura lógica que el álgebra convencional.